conocido desde hace muchos años que las radiaciones producen cáncer. Tenemos las radiaciones solares, las radiaciones utilizadas en medicina, como la tomografía con emisión de positrones, los rayos X, y los tratamientos con radioterapia. Eso está comprobado, que aquellos pacientes o personas que se exponen a este tipo de radiaciones tendrán un mayor riesgo de cáncer. Pero hay un tipo de radiación que se llaman radiaciones de radiofrecuencias o microondas, donde entran el teléfono celular, los teléfonos inalámbricos, las antenas de televisión, las antenas telefónicas y algunos aparatos electrodomésticos. Entonces es ahí donde hoy queremos enfocar la atención. Se ha dicho que los teléfonos celulares tienen un riesgo de generar cáncer. Se han hecho muchos estudios a nivel del mundo donde se ha podido demostrar el efecto biológico de la radiofrecuencia de los teléfonos celulares. Hay un estudio muy interesante donde se quiso evaluar la penetración de la radiofrecuencia en el cerebro y tomaron como muestra niños, jóvenes y adultos y lo pusieron a hablar con celular mediante el estudio de una tomografía con emisión de positrones. Y los resultados son interesantes porque resulta de que los niños en la radiofrecuencia tiene mayor penetración, casi el doble de la penetración que en los adultos. Entonces eso quiere decir de que el niño está más vulnerable que los adultos en el efecto de la radiofrecuencia. Hay un estudio también que se hizo sobre el metabolismo de la glucosa en el cerebro. Las personas que estaban hablando en el estudio por teléfono, se notó de que el cerebro del lado donde estaba el celular consumía más glucosa que del lado contrario del celular. La radiofrecuencia solo produce calentamiento del tejido. Por eso ven ustedes que cuando uno habla por celular se le calienta la oreja o el lado de donde uno está hablando con el celular. Igual los microondas lo que hacen es calentar el tejido. Esa es una forma de actuar de la microonda. Se hicieron muchos estudios a nivel mundial, muchos estudios donde se hizo un estudio a gran escala que se llamó Interphone en 13 países del mundo, donde se analizó el efecto del celular y los tumores cerebrales. En el estudio, cuando se hizo un análisis tardío, se encontró de que las personas que se exponían al celular había mayor riesgo de tener un tumor cerebral que se llama gliomas. Hay otro estudio en Suecia donde se quiso evaluar el riesgo de cáncer de cerebro y el uso del celular. Se analizaron que las personas que habían utilizado celular antes de los 20 años tenían mayor riesgo de tener un tumor del cerebro. Pero hay otros estudios que también dicen todo lo contrario. Hay un estudio que se hizo en Dinamarca muy grande donde se quiso evaluar los niños que ya tenían cáncer de cerebro y no se encontró de que el uso del celular hubiese aumentado el riesgo en esos niños con cáncer. Hay otro estudio que se hizo en los Estados Unidos en todos los trabajadores que se dedicaban a la comunicación, los técnicos en comunicación de la Marina, de la Naval, y muchos otros trabajos que estaban relacionados con la comunicación, y encontraron de que no había relación entre el uso de celular y la aparición de cáncer en estos trabajadores que durante muchos años han estado relacionados con la radiofrecuencia. También se analizó los trabajadores de las fábricas de celulares y no se encontró ninguna relación entre el uso de celular y la radiofrecuencia. Entonces sí es importante porque hay estudios que dicen que sí hay un riesgo y hay otros que no hay ninguna relación entre el uso del celular y el cáncer. Pero a pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud, por medio de la Oficina Internacional de Investigación contra el Cáncer,
formó un comité. Ese comité estaba dirigido por el doctor Jonathan Samet de la Universidad del Sur de California, y la conclusión de esos investigadores es de que el teléfono celular está clasificado como un carcinógeno en el grupo 2B. Recuerden ustedes que los carcinógenos del 2B es el cloroformo, el DDT, la gasolina, el diésel, el fenobarbital. Entonces, la carne roja está dentro de ese grupo. Entonces, eso ha permitido de que haya toda una discordancia de grandes sociedades y organizaciones en el mundo dedicadas a la investigación del cáncer que no están de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer, el Instituto Nacional de Ciencia de la Salud Ambiental en los Estados Unidos, la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas en los Estados Unidos, llamada FDA, y el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, no están de acuerdo en catalogar como un 2B los teléfonos celulares, porque ellos dicen que la evidencia científica en este momento no sustenta de que el teléfono celular genera un riesgo para tener cáncer cerebral ni cáncer del oído. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas voces, todas estas conclusiones científicas, porque si no podemos demostrar, porque hay que recordar una cosa, que estas investigaciones se han hecho en estudios epidemiológicos, quiere decir que se han hecho entrevistas por medio de teléfono, entrevista por medio de internet o escrita, donde se le pregunta a las personas cuántas veces hablan en el día, cuántas horas y cuál es el tiempo que demora cada llamada. Y se hace una fórmula aritmética y se saca el total de riesgo. Esto es algo que no tiene certeza porque tiene que ver con la memoria de las personas. Créanme que si yo le pregunto a ustedes en estos momentos cuánto hablaron la semana anterior, quizás no se acuerda ni el número de llamada ni el tiempo de la llamada. Entonces tiene que ver con un sesgo que se llama sesgo de memoria. Pero hay algunas recomendaciones a nivel mundial, porque los niños tienen un riesgo mayor, ya sea porque su cerebro está inmaduro o porque su cráneo es más pequeño, y eso hace que la penetración o el efecto de la radiofrecuencia sea mayor. Entonces los niños hay que cuidarlo de una forma extraordinaria, entendiendo de que los celulares no son un juguete. Los celulares es un instrumento para la comunicación. Entonces los niños, la recomendación es que a los niños no le demos celulares para jugar, y que el celular se use en situaciones donde los teléfonos de casa, los teléfonos fijos no estén disponibles. Hablemos lo menos posible con el celular, usémoslo lo menos posible y utilicemos manos libres. Las manos libres permiten de que el aparato celular esté lejos del cerebro, lejos de la cabeza, y eso hace de que el efecto de la radiofrecuencia sea aún menor. También hay una recomendación importante en las mujeres embarazadas. Si los niños son más sensibles que los adultos, los fetos son más sensibles que los niños. Se recomienda que las mujeres embarazadas tengan precauciones, tengan cuidado a la hora de manejar los aparatos de radiofrecuencia. Entonces, como conclusión, tenemos que tener todas las medidas necesarias para exponernos lo menos posible al celular mientras se hacen estudios de investigación más extensos y donde podamos tener conclusiones estadísticamente significativas.